Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a Revolución Democrática 2.0. Me da mucho gusto saludarles especialmente en el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde desde diversos puntos, ya sean digitales, físicos, desde nuestro trabajo, nuestra escuela, realizamos diferentes actividades en pro de la erradicación y la concientización de la violencia contra todas las mujeres y las niñas. El día de hoy tenemos pues un programa muy especial porque justamente vamos a analizar cómo llegamos al día de hoy, 8 de marzo, las mujeres en nuestro país. Hay avances que celebrar, hay retrocesos, hay bloqueos, hay obstáculos nuevos. Pues para ello vamos a tener en este programa dos extraordinarias mujeres feministas con una trayectoria amplia. Voy a presentarles a Patricia Olamendi Torres. Ella es abogada, maestra y doctora en Derecho, además de ser feminista y política. Ella ha publicado diferentes libros, entre los que destaca El feminicidio en México, y bueno, pues es cofundadora de la Red de Mujeres en Plural. Esto entre muchas actividades que la doctora Patricia realiza. Me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días y un saludo cariñoso. Gracias, doctora. Igualmente me da mucho gusto saludar a Angélica de la Peña Gómez, feminista, mujer política de izquierda, defensora de los derechos humanos, especialmente niñas, adolescentes y mujeres. Fue consultora del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, ha sido diputada federal y actualmente pues escribe en el periódico El Sol de México, fundadora también del Partido de la Revolución Democrática, del cual es consejera nacional actualmente, y bueno, también una amplia trayectoria que me encantaría leerles las dos completas, pero no me acabaría yo el tiempo. Angélica de la Peña, me da mucho gusto saludarte. Hola Gaby, buenos días Pati, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es mío de tenerlas justo en este día que llegamos las mujeres a este 8 de marzo. Estoy segura que desde su casa podrán ver en las redes sociales, podrán ver al salir a la calle, que cada día son más las mujeres y también hombres, hay que reconocerlo, hombres aliados que se suman a estos movimientos. Pero me gustaría que analizáramos, que ustedes me ayudaran a entender ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo llegamos a este 8 de marzo en materia de derechos las mujeres? ¿Hay avances que celebrar, Angélica? Bueno, no, en realidad no hay. A mí me asombra un poco cómo ONU Mujeres hoy determina que el tema que moviliza a toda la humanidad, es decir, a todo el planeta, porque son quienes delinean de alguna manera cuáles son los temas fundamentales en relación a la conmemoración, no celebración, a la conmemoración del 8 de marzo, que debe ser para hacer un balance de cómo se encuentran los derechos de las mujeres en las distintas sociedades, países del mundo. Pues ahora haya decidido que lo va a dedicar al tema que tiene que ver con el mundo digital inclusivo. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en Afganistán, cómo las mujeres están sobreviviendo un régimen que las tiene prácticamente con la bota en el cuello, donde les está desapareciendo, los está asesinando, les impiden ejercer los derechos que ya tenían. Y así puedo seguir con otros países que siguen año con año demostrando que hacen lo que les da la gana con las mujeres. Aquí mismo en México tenemos asuntos muy pendientes. El caso de las niñas, uno se asombra de cómo las niñas en países musulmanes las casan, las venden, les mutilan sus genitales, pero aquí en México a las niñas de 10, 11 años las casan también por el trueque de una vaca o de alcohol, en muchísimos lugares donde todavía rigen sistemas normativos, es decir, en muchos pueblos indígenas. Entonces, me parece que en el mundo hay todavía muchísimos derechos fundamentales, elementales, inscritos en los derechos humanos,
que no están ejerciendo las mujeres. Y entonces, pues ya estamos hablando de un tema que, si bien es importante incluir digitalmente a las niñas, a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, pero me parece que el tema fundamental que tiene que ver con el derecho a la vida, acceder a una vida libre de violencia, no se ha concretado, y me parece que allí es donde deberíamos poner énfasis en esta conmemoración, en este balance del 8 de marzo, que para eso nos sirve la fecha. Todas nos reunimos en todas partes del mundo para hacer un balance, una evaluación de cómo está el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las niñas, y resulta que pues en ese balance estamos muy, muy mal. Muchas gracias, Angélica. Cabe señalar que, bueno, pues fuiste senadora de la República justo en la Comisión también de Derechos Humanos, y pues desde ahí también tienes mucho que compartirnos. Más adelante me gustaría hacerte otras preguntas. Patricia, doctora Patricia, ¿usted considera que hay algo que celebrar a este 8 de marzo desde su perspectiva? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el escenario sobre el que estamos paradas las mujeres en materia de derechos humanos? Bueno, como bien lo decía Angélica, no tenemos mucho que celebrar. En México yo diría que prácticamente nada, porque hemos iniciado un proceso regresivo en cuanto al ejercicio de nuestros derechos, que lo iremos explicando. Pero en el mundo la situación cada vez se torna más hostil para determinados grupos de mujeres. La pandemia evidenció fenómenos muy graves, muy severos, que tienen que ver con violencia al interior de los hogares y con discriminación incluso en el empleo. Millones de mujeres fueron despedidas en el mundo porque se priorizó los trabajos masculinos en muchos de los casos. La situación efectivamente de violencia hacia algunos países, sobre todo parte del llamado mundo árabe, Irán, lo vivimos, la ejecución de mujeres por no portar correctamente un velo, Afganistán, la privación de las niñas en materia de educación, África, privado de todos los derechos, donde sigue existiendo un mercado prácticamente de esclavas, y no podemos dejar de señalar la situación de México, efectivamente, en donde había existido un avance fundamental en materia de derechos, y hoy estamos resistiendo que esos derechos no se quiten de la ley, o estamos resistiendo que algunas de las conquistas se mantengan. Entonces yo diría que no, que lamentablemente es extremadamente precario lo que pudiéramos decir en materia de logros, y muy grave el retroceso a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora Patricia. Angélica de la Peña, yo quisiera preguntarte, ¿por qué las alertas de violencia de género no han logrado frenar esa alza en los niveles que tenemos de feminicidios? ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, yo creo que hay muy breve un poquito de historia. Cuando estábamos discutiendo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia, vigente desde febrero del 2007, la alerta de violencia de género es un mecanismo inscrito en la modalidad feminicida. ¿Y en qué nos... ¿En qué pensamos para que hubiese esta respuesta de emergencia? Pues en la Ley de Protección Civil y en la alerta AMBER, que ya se estaba aplicando en varios municipios, varias alcaldías de Texas. Es decir, una respuesta inmediata, pero además una respuesta, así lo decimos en la ley, docta en base de un análisis diagnóstico por una comisión específica que pudiera detener la violencia feminicida y, por supuesto, evitar que las mujeres fuesen asesinadas por su condición de ser mujeres. Pero desgraciadamente no se ha entendido porque no se quiere entender. Esa es la verdad. Un mecanismo estructural de esta magnitud requiere que haya una voluntad política y en todo caso entender que va dirigida a un territorio determinado, y ahí es donde se tiene que trabajar para detener de manera emergente, de manera preventiva, la violencia contra las mujeres que están sufriendo, pues a partir de los datos, las noticias, todo lo que
empezamos a detectar y ver que allí se está convirtiendo en un foco terrible. Por supuesto que hicimos un balance muy importante de lo acontecido en Ciudad Juárez con el asesinato año con año, con una gran impunidad de asesinato de jóvenes que, por supuesto, a nadie le importaban. Y claro, es muy importante señalar que la alerta de violencia de género si se hubiera aplicado en el momento en que la ley entró en vigor, hubiese detenido incluso los asesinatos de mujeres allí y en otras partes del país. Por eso creo que las reformas que tienen que adecuarse a un mecanismo de estas características, pues en primer lugar, creo que tiene que ser en función del perfeccionamiento del propio mecanismo. Pero cuando encuentras todos estos obstáculos, todas estas artimañas para darle la vuelta a un mecanismo que se ha politizado, que pone a los gobernadores con pelos parados de punta, evitando darle la vuelta porque sienten que se les va a mover el mundo cuando hay una declaratoria de alerta de violencia de género. Me parece que hay un error estar concibiendo que desde gobernación tiene que darse la alerta cuando tiene que ser desde los estados. Y desde los estados, ir a los municipios, ir a los territorios, ir a las zonas en lo concreto donde las mujeres están siendo violentadas. Y miren, ¿qué debe decidir esa comisión de expertas? Porque lo decimos en la ley, tienen que ser expertas feministas, de preferencia mujeres feministas, porque tienen otra visión de las cosas a partir de la preocupación de que las mujeres, por ser mujeres, están sufriendo este tipo de violencias. Y claro, si falta allí, por ejemplo, en algunas zonas, en Ciudad Juárez, veíamos que están en lo despoblado, que no se mueven saliendo de las maquiladoras por lugares en donde no hay alumbrado público, no hay transporte público. Bueno, ahí hay un elemento importante para atender. Pongo este ejemplo de muchos ejemplos que tendrían que darse a partir de ese análisis diagnóstico para que funcione la alerta de violencia de género. Claro, muchas gracias, Angélica. Y con esto que nos comentas, cabe justamente analizar, ¿no? Las alertas deberían ser en los estados, porque las cifras, pues ahí están, todos los días, y la cifra en la que nos quedamos, porque también habría que ver las cifras, los datos reales. Todos los días son asesinadas 11 mujeres, desaparecen 6 mujeres y violan a 65, doctora Patricia. Yo le preguntaría, ¿tenemos un estado fallido que no garantiza que las mujeres puedan vivir libres de violencia? ¿O qué otras cuestiones pueden estar sumando a que estas cifras, lejos de bajar, pues suban todos los días? Bueno, yo creo que es importante dejar claro que los estados surgen para un tema fundamental y se llama seguridad. Para eso se crean los estados, para eso se agrupan, para eso se conforman. Cuando un estado no es capaz de brindar la seguridad a las personas, pues pudiéramos decir que es un estado que no está cumpliendo con la función para la que fue creado. En ese sentido, creo que tendríamos que señalar con mucha claridad que lo que vive México, de manera particular en materia de violencia contra las mujeres, no lo viven otros países. La cifra contando feminicidio, homicidio doloso y culposo, te dan un dato de 20, 21 mujeres al día asesinadas. ¿Por qué nosotras insistimos que tienen que revisarse las clasificaciones? Hemos insistido porque en muchos de los casos los asesinatos de mujeres incluso han sido considerados homicidio culposo, es decir, accidente. En algunos casos las víctimas son las culpables y en otros sencillamente pues pasó algo que nadie quería que pasara, pero sucedió. Entonces creo que tenemos que checar que en México no está existiendo un acceso a la justicia. Tú tomas un dato muy importante, desapariciones. Mientras que en el mundo la desaparición de una mujer es motivo de una investigación criminal seria, el protocolo del FBI te dice que después de 24 horas lo que puedes estar buscando es un cadáver, ya no una persona. En México la desaparición de mujeres está siendo parte de un botín
que se le entregó al crimen organizado. Las desapariciones de mujeres están ligadas sobre todo a la trata de personas y de manera particular a la explotación sexual. De ahí que se analizan los datos que no son institucionales, sino son de las familias que buscan a sus hijos y de algunas denuncias, lo que vamos a tener sobre todo es desapariciones de niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años de edad, lo cual nos habla de este fenómeno brutal, aterrador, yo diría monstruoso que se vive en el país. Y a eso le sumas la violencia sexual. La encuesta del ENDIRE dio un dato desgarrador. No solamente 7 de cada 10 mujeres sufren una forma de violencia, sino 5 de cada 10 sufren violencia sexual. Es decir, estamos en un país donde la violencia sexual es la forma extrema de violencia que se utiliza dentro del hogar y fuera del hogar para controlar a las mujeres. Y eso nos revela pues la magnitud del problema. Frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? Pero sobre todo la respuesta del gobierno federal. Ha sido, las feministas mienten, ha sido, exageran, ha sido, nosotros tenemos otros datos, nosotros les contestamos con nosotras también tenemos otros datos, pero sobre todo ha sido un desprecio total, absoluto, de parte del aparato gubernamental federal hacia tratar el tema de la violencia hacia las mujeres. Ya prácticamente no tenemos instituciones que nos defiendan, y mujeres es un adorno, parte de un florero que está en alguna mesa de las dependencias, pero lamentablemente lo que tenemos es un panorama muy gris, oscuro, para la situación y condición de las niñas y las mujeres. Y hay que decirlo, las niñas en este sexenio particularmente han sido las víctimas principales. Tenemos de 1 a 2 asesinatos de niñas diario. Esto es inaudito. La mayor parte de la violencia sexual en el hogar es contra las niñas y los niños. Esto también es aterrador. ¿Quién defiende? ¿Dónde la defiende? Y frente a eso, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Gobierno, ni siquiera han tomado nota de la magnitud y gravedad del problema. Hemos insistido que tiene que declararse a México una emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque además tenemos una condición de extrema vulnerabilidad por la situación que hemos estado viviendo económicamente, que nos deja como las pobres de las más pobres, lo cual es gravísimo también, y toda esa ausencia de prestaciones o de beneficios o de derechos con los que contábamos las mujeres y que en este sexenio han desaparecido. Justo es uno de los temas que me gustaría tocar con ustedes más adelante, no solo los obstáculos que ya se habían vencido, sino que los volvieron a poner al quitar muchas de las herramientas con las que las mujeres pues ya contábamos de cierta manera para amortiguar un poco la violencia, para los refugios, las guarderías, todo ese presupuesto, ¿dónde está? Me gustaría platicar más adelante con ustedes de esto. Se nos ha terminado el tiempo para este primer segmento. Me gustaría pedirle, por supuesto, a todos y a todas las que nos ven que compartan este programa, que comenten desde donde quiera que sea el día de hoy, hagan esta parte de activismo, hagamos conciencia de que la violencia contra las mujeres no es normal, que se tiene que terminar, que hay que erradicarla y también sancionarla para que quien la ejerza la piense 2 veces antes de hacerlo y sepa que las mujeres ya no estamos solas, que las mujeres siempre vamos a estar defendiéndonos y que si tocan a una, pues nos tocan a todas. Vamos a un corte y regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita.
Estamos con ustedes el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues continuamos con estas actividades que tienen por objeto concientizar, visibilizar. Recuerden que también lo que no se visibiliza, pues no se atiende. Todas las violencias que las mujeres atravesamos y hemos atravesado a lo largo de la historia, bueno, pues venimos el día de hoy a analizar en qué escenario estamos las mujeres. Me gustaría platicar contigo, Angélica, sobre la participación política de las mujeres. Tú fuiste senadora, has sido una mujer activamente política, que ha incidido mucho en los temas, por supuesto, de mujeres y de niñas. Definitivamente es indispensable que las mujeres participemos en una sociedad para que ésta avance. De ahí ese lema, que sin mujeres, pues definitivamente no puede haber democracia. Y yo quisiera que nos explicaras a quien nos ve, porque evidentemente constitucionalmente hemos conquistado ese derecho a votar, a ser electas. Me gustaría que le platicaras un poquito a las mujeres cuáles son las ventajas de estos derechos que tenemos. No, bueno, los derechos que tenemos son intrínsecos por ser personas, ser humanas. Yo creo que eso no se ha entendido y siguen todavía muchísimos gobiernos que son los que tienen el poder, sea del ámbito judicial, legislativo o ejecutivo, siguen considerando a las mujeres como objetos. Y me parece que la lucha de las feministas durante estos últimos 300 años han puesto énfasis en que las mujeres somos humanas, tenemos derechos igual que los hombres, y este nuevo momento en el que estamos viviendo, cuando hemos avanzado en la legislación, sobre todo a partir de que se reconoce el derecho al voto, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, pues ha puesto a las mujeres en la competencia para estar allí, en la definición de la legislación, en la definición de las políticas públicas, insistir en que efectivamente se debe reconocer que somos personas, que somos humanas, somos sujetas de derechos. Miren, en el balance rapidísimo, no ha habido cambios, voy a circunscribir al ámbito legislativo, sin que se haya dado porque las mujeres están ahí. En un tanto por ciento, a veces muy pequeño, hasta llegar a la paridad. Habrá mujeres que a lo mejor no lo entienden, pero la presencia de las mujeres allí o atrás de los legisladores cuando se insistió en el reconocimiento del derecho al voto ha sido importantísimo, ha sido fundamental. De manera que cuando tú haces esta pregunta, te puedo decir que el mundo ha cambiado porque las mujeres han salido al espacio público, porque las mujeres se han atrevido, han remontado la opresión y los obstáculos en donde a veces incluso va de por medio su vida. Yo creo que los países en donde hay mayor democracia, tiene que ver esa democracia por la presencia de las mujeres en los espacios de decisión y en los espacios de poder. Nos falta muchísimo. A pesar de las leyes, y puedo poner el ejemplo ya para terminar de contestar tu pregunta, en México hemos avanzado muchísimo en el ámbito legislativo, reconocido por los organismos multilaterales que México ha avanzado y es un ejemplo a nivel internacional en los procesos legislativos constitucionales de nuevas leyes o de reformas legislativas en donde se reconocen a las mujeres como sujetas de derechos. Están allí, en los espacios legislativos de manera preponderante, pero hay retrocesos terribles. Hay todavía muchísimos pendientes porque no se entiende que esa constitución que nos rige tiene que ser respetada irrestrictamente. Y esos retrocesos que hoy estamos sufriendo tienen que ver también porque debemos cuidar, vaya, lo voy a decir sin falsa modestia, debemos cuidar y garantizar que lleguen mujeres y hombres, también hombres, preparados a los espacios de decisión y de definición para seguir insistiendo, preservando los derechos que hemos ganado, recuperando los que hemos perdido y por supuesto seguir avanzando en todos los pendientes que tenemos para lograr ciertamente ser consideradas como sujetas de plenos derechos. Nos falta mucho por hacer, pero hay que trabajar.
Muchos son los pendientes, por supuesto, y también muchos han sido los obstáculos. Doctora Patricia, usted fue diputada por el Partido Mexicano Socialista, lo que hoy conocemos como Partido de la Revolución Democrática también, por cierto, además de haber sido usted coordinadora de expertas en la Convención Belén do Pará, representante de ONU Mujeres, y definitivamente estoy segura que en ese andar también encontró obstáculos. ¿Qué de esos obstáculos podría usted comentarnos que se han vencido? ¿Cuáles persisten y de cuáles son los que seguimos enfrentando las mujeres al día de hoy? Bueno, yo creo que si bien hemos avanzado mucho en las leyes, todavía existe lo que nosotros llamamos una visión patriarcal con respecto a la presencia de mujeres en espacios públicos y políticos, en la vida pública, en la vida política, incluso en el ámbito laboral. Todavía se sigue considerando que no son nuestros espacios. Entonces, hacer cumplir la ley, lograr avances para que los derechos se materialicen, pues ha sido un proceso bien complejo en el mundo y en el caso de México también, con una gran ventaja. Durante muchos años, las mujeres, independientemente del partido al que formaban parte, o de la organización, o sin partido, o del gobierno, o fuera del gobierno, nos unimos. Muchos años esos avances se lograron por esa unidad tan importante, avances tan importantes como incluso contar con un anexo del presupuesto destinados a recursos para las mujeres, contar con una legislación en materia de planeación que obliga a todo el aparato gubernamental a planear la economía del país con esa perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Digamos que la parte jurídica se hizo con un esfuerzo sin precedente. Yo no puedo decir más que un gran avance y una gran muestra de lo que es efectivamente el diálogo, la unidad en torno a propuestas. Yo creo que esa parte de México en este sexenio se quebró. Se quebró porque ha sido imposible transitar con las mujeres que están en el aparato gubernamental o quienes forman parte del grupo gobernante. En este sexenio, y también hay que decirlo porque la gente debe de asumir sus responsabilidades, las mujeres, sobre todo del bloque gobernante, hicieron pedazos una buena parte de los avances jurídicos al eliminar realmente el anexo 13 del presupuesto y meter ahí los programas emblemáticos de la presidencia, al excluir totalmente la ley de planeación y presupuestación en los dictámenes para ejercicio de presupuesto, al desaparecer las guarderías, la escuela de tiempo completo, etcétera, regresa cargas adicionales a las mujeres que no lo habíamos tenido. Entonces hay que ser muy claras. En este sexenio se rompió el diálogo entre las mujeres. Lo rompió el gobierno. Y ese diálogo que había sido nuestra fortaleza en el avance para lograr cambios sustantivos, hoy en día tenemos que decir que estamos una parte resistiendo y otra parte con un machete en mano, viendo qué corta, cómo destruye todos esos avances. Y la verdad, muchas veces nos cuesta trabajo, pero a mí cuando me preguntaban en el exterior, ¿cómo le hace México para avanzar tanto y tener tan buenas leyes y tener esto? Y yo les decía, porque las mujeres, independientemente de nuestras diferencias, construimos juntas. Todavía fuimos a la última etapa en este sexenio, que fue la última etapa de paridad en el 2019 y violencia política. Y salió por unanimidad. Después de eso, ahí está el Senado de la República con una comisión de igualdad presidida por una mujer disque feminista que hoy tiene parada la legislación en materia de cuidados de este país. Y eso hay que decirlo. Están rompiendo los avances de una manera ridícula,
todo para quedar bien con el patrón del palacio. Muchas gracias, doctora. Y justamente yéndonos un poco al tema de los avances en materia legislativa, en materia electoral, por supuesto, Angélica de la Peña, además de haber sido senadora de la República, también fuiste diputada federal en 2 ocasiones. Esto, bueno, pues para las mujeres, que me incluyo, pues es decir, hemos avanzado, se puede crecer, por supuesto, y se pueden lograr muchas cosas desde esos puntos donde podemos tomar decisiones. Pero no fue sencillo. Hasta el 2014 había 8 reformas electorales. Estamos enfrentando una nueva situación en este tema. Me gustaría también, por supuesto, tu opinión. Has sido legisladora. ¿Nos puedes dar también tú, al igual que la doctora, esa perspectiva? En días finales de febrero se realizó una marcha de la ciudadanía, de la sociedad civil, en contra de este Plan B que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, pues ha puesto en marcha. Esto aunado justo a lo que nos comenta la doctora, como otro de los retrocesos, porque así lo ven diferentes analistas, periodistas, un retroceso de 45 años más o menos, hablando en términos de democracia. ¿Cómo afecta este Plan B a los derechos políticos de las mujeres? ¿Qué es lo que sucedería si esto termina de concretarse? Bueno, yo quiero rescatar y comenzar por ahí lo que Patti Olamendi ha dicho, que es clave. Todos los avances que hemos logrado en favor de los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones, se debió a que las mujeres, independientemente estábamos en un partido político o en el Congreso o en alguna organización social, todas nos uníamos. Las legisladoras consultaban a las organizaciones de la sociedad civil, no hacían las cosas solas. Si bien lo representaban, siempre había una consulta entre las mujeres y había una construcción de todo lo que se aprobaba. Me parece que eso se ha perdido. Creo importante rescatarlo porque lo ha explicado Patti de manera puntual. Y obviamente eso pasa con el Plan B. Todo lo que hemos ganado desde el aspecto de los derechos civiles y políticos de las mujeres, de los derechos electorales, hoy están en riesgo si la Corte no le pone un alto a esa aprobación, a ese dictamen que aprobó, ese decreto que está prácticamente a punto de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación por el presidente, y que concreta su Plan B para darle la torre al Instituto Nacional Electoral, pero no solamente es al INE, ahí están todas las acciones afirmativas que hemos logrado para garantizar la paridad, para garantizar la presencia también de otros grupos importantes de la sociedad civil que no estaban siendo considerados, pero me parece que es necesario detener por parte de la Corte estas reformas que a todas luces son inconstitucionales y son un retroceso en los derechos que hemos ganado las mujeres. 2014, ciertamente ahí dimos el primer paso para la paridad, costó muchísimo. Ya tenían un dictamen donde habían quitado el acuerdo que teníamos todas, pero todas nos volvimos a levantar y fuimos a las comisiones y con los coordinadores para decirles, esto no pasa si no se regresa a la paridad en las candidaturas para los congresos, que nos parece fue un avance muy importante porque, insisto, la presencia de mujeres en los congresos ha permitido que se avancen en otros preceptos legales a favor de nuestros derechos. Hoy, por desgracia, eso está en grave riesgo. Y si lo vemos desde el punto de vista integral, global, no solamente se afectan los derechos de las mujeres, se afecta la democracia del país. Y por supuesto que una actitud autoritaria, autócrata, dictatorial por parte del presidente de la República nos debe poner a todas y a todos en un estado de alerta, en un estado de emergencia nacional, porque estamos a punto de transitar a regímenes autoritarios que hoy vemos de lejos y criticamos como los que están sufriendo en otros países como Nicaragua, Venezuela o Cuba, etcétera. De tal manera que necesitamos ponernos de acuerdo para insistir las y los diversos, las y los partidos, con la sociedad civil en toda su expresión, para detener
este proceso que está encabezando, por desgracia, el presidente de la República, que no estaría allí si no es por un Instituto Nacional Electoral que garantizó elecciones libres, que contó los votos de manera puntual, de manera transparente, que le dio el triunfo la misma noche de la votación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues insistir en que las y los legisladores tienen que ser denostados con el voto en esos partidos que hoy están traicionando a la sociedad. Y por supuesto, tenemos confianza en que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enmiende las faltas contra la Constitución en ese paquete de reformas que están integrados en lo que se conoce como Plan B. Ese fue el mensaje que el pasado domingo se dio en todo el país, no solamente en el Zócalo. Gente que se movilizó de manera libre, de manera sensata y sobre todo de manera preocupada ante lo que se puede venir. Muchas gracias, Angélica de la Peña. Estos avances definitivamente que, como dices, fueron los que llevaron al gobierno en turno a donde está, que legitimaron democráticamente una elección, pues hoy se nos dice que definitivamente entonces estaban mal, porque tal vez ya no conviene a los intereses personales, porque esa es la percepción que se tiene en redes sociales. Doctora Patricia, antes de irnos al corte, me gustaría también escuchar su opinión, por supuesto, y si pudiera explicarnos en el último de los escenarios, una vez que sea publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Corte, 11 ministros, ¿cuántos necesitamos? ¿Cómo se podría ir para atrás? ¿Cómo está eso de que de pronto 4 son más que 7? ¿Podría explicarnos brevemente? Porque pues definitivamente a mí las matemáticas no me dan y yo creo que a la gente que nos está viendo tampoco, y pues me gustaría que nos ayudara. Bueno, yo creo que es importante señalar, porque se ha dicho por parte del partido gobernante y el propio presidente que todas las reformas giran en torno a ahorrarse unos centavos y que por lo tanto no hay afectaciones a los derechos políticos. Yo creo que esto es muy importante señalar, que hay afectaciones graves a los derechos humanos de las y los ciudadanos al violentar de la manera que lo están haciendo las leyes los derechos políticos y electorales. Hemos explicado incluso a diversos partidos políticos nuestra preocupación, porque la democracia es sinónimo de igualdad, es sinónimo de inclusión. Si las personas no podemos participar en los asuntos públicos de nuestro país y políticos de nuestro país, pues no es democracia. En México de por sí ha costado muchísimo el control que durante muchos años tuvo el partido de Estado en los procesos electorales, donde se calificaban directamente en la Secretaría de Gobernación las elecciones y ahí se palomeaba quién quedaba y quién no quedaba en los cargos públicos. El plan B es ese retroceso, es regresar al control total y absoluto del gobierno, del voto popular, cuántos votarán y quiénes, del registro nacional de electores, lo cual es un despropósito, porque obviamente a mí me van a borrar como Angélica también y a varias más. Y este control de regresar a este régimen setentero, ochentero del PRI, en el cual pues obviamente la mayor parte de la ideología del presidente en turno está fundada. Entonces, lo que vemos es un escenario catastrófico. ¿Qué va a pasar? Ya pasamos el proceso de aprobación que quedaba pendiente, una reforma del Senado. Hay que decir que todo el proceso legislativo, y por ahí empieza el problema, ha sido vulnerado. En diciembre, en el mismo día que se presentó la iniciativa de reformas a diversas leyes, ese mismo día se dictaminó en comisión, se aprobó en primera llamada y segunda llamada en prácticamente 3 horas. En el Senado también ha sido un desorden el tema del proceso legislativo. Creo que los partidos políticos están impugnando los procesos legislativos, que me parece fundamental. ¿Qué pasa? Para que una reforma pueda ser impugnada, pudiéramos decir, ante la Corte,
tiene que pasar primero un tema que se llama la publicación de la reforma. Es decir, está vigente. En este momento ya fue aprobada por las dos cámaras. Viene la aprobación, la publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Una vez de esto se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad que ya se están haciendo por los diversos partidos políticos, algunas separadas, otras en conjunto, y esas acciones resuelve la Corte sobre ellas. Y en estas acciones de inconstitucionalidad prácticamente requerimos la mayoría calificada también en la Corte. Es decir, estas acciones de inconstitucionalidad van a pasar a una de las salas, esa sala va a presentar un proyecto y ese proyecto va a ser votado en el Pleno. Y requerimos que prácticamente todos voten. Sabemos que no todos van a votar a favor, esperamos que lo hagan por el bien de ellos mismos, pero requerimos por lo menos de esos 11 ministros 9 votos. Muchas gracias, doctora Patricia. Yo voy a detener un poco aquí el programa porque se nos ha terminado el tiempo de este segundo segmento, pero todavía nos queda uno más para seguir conversando al respecto de cómo hemos llegado las mujeres al día de hoy, 8 de marzo. Gracias por acompañarnos en estos segmentos, gracias a ustedes por compartir, por comentar este programa y les envío nuevamente la invitación, más que una invitación, una reflexión de que todos debemos concientizar en el nivel que sea con nuestros hijos, con nuestras hijas, aunque seas hombre, mujer, quien sea, todas y todos tenemos la obligación de ver que esas niñas del día de hoy, el día de mañana sean mujeres fuertes, que los niños del día de hoy no crezcan pensando que a las mujeres se les debe y se les puede violentar sin recibir un castigo a cambio. Muchas gracias por acompañarnos desde donde estén, por favor, hagan conciencia, la violencia no es normal. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Regresamos con ustedes a este tercer y último segmento de Revolución Democrática 2.0. Estuvimos conversando con nuestras extraordinarias ponentes acerca de cómo llegamos las mujeres a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Si ustedes van llegando, no vieron los primeros dos segmentos, las y los invito a que acudan a YouTube para que ahí le ponen Revolución Democrática 2.0 y pueden ver el programa completo en el momento en el que ustedes así lo deseen. También pueden regalarnos comentarios en Instagram, donde nos pueden encontrar como Revocrática 2.0 y por supuesto aquí en Facebook comentar y compartir este programa. Llegamos al final y para ello pues me gustaría, yo sé, siempre lo digo, es la parte difícil donde les pregunto, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué políticas públicas considerarían que se tienen que hacer a corto y a urgente plazo, por supuesto, para poder garantizar a las mujeres que gocen de plenamente de todos y cada uno de sus derechos, doctora Patricia? Bueno, yo creo que tendríamos que hablar que hoy en día las organizaciones feministas, los grupos, las colectivas, pues han venido impulsando una agenda que pudiéramos decir de emergencia frente a la situación que estamos viviendo en el país. Y tal vez la agenda de emergencia incluye precisamente las reformas a las leyes para lograr los cuidados necesarios. Es una legislación que tiene que ver con asistencia social, sobre todo para el caso de cuidados. Hay que decirlo porque muchas veces las personas no saben la magnitud del aporte que las mujeres damos con nuestro trabajo no remunerado a la economía del país. Y en este momento las mujeres aportamos casi el 27% del Producto Interno Bruto para que efectivamente se tome en cuenta todo lo que las mujeres hacemos en el tema de cuidados. Es decir, una cuarta parte de la riqueza del país lo estamos aportando con nuestro trabajo no remunerado. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos a cambio? Una legislación que permita un avance, sobre todo para que las mujeres, las niñas, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las adultas mayores puedan contar
con los servicios necesarios y reducir de esa manera parte del trabajo que hacemos las mujeres. La otra es la que tiene que ver con la economía. La pandemia, como yo había señalado, retiró a muchas mujeres de los principales cargos y oigan, voy a parar un momento, si podemos regresar, para avisar al departamento de arriba que paren los arreglos porque van a tocar. Entonces, si me dan 5 minutos, oigan, ¿se oye? Casi no. ¿No se oye? Ah, No, bueno, no, si casi no no. se oye, entonces, no sé, regreso para que lo graben. Ok. Ay, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Ese es sobre los pendientes, las políticas públicas. Nos está usted hablando ahora Sí, estaba sí, en sí. la parte económica. Perdón, estoy en cuidados. Bien, cuidado, sí, claro. Bueno, como yo les decía, para nosotras es fundamental que se tome en cuenta el aporte que las mujeres damos a la economía del país con nuestro trabajo doméstico, pero también la carga que eso significa para las mujeres. Es la doble, la triple jornada. Voy a poner un ejemplo que quizá va a ser más clara la magnitud del problema. Cuando por primera vez se aprobó la pensión para adultos mayores en la Ciudad de México, cambió el panorama de los hogares en la Ciudad de México. Esto es importante. Pasaron a tener un número de dependientes mayores con problemas de discapacidad o de requerimiento de cuidado. Es decir, hogares que no tenían un adulto mayor en casa, lo tuvieron, porque muchas familias trajeron a sus madres, a sus abuelas, a sus parientes a cobrar la pensión. Y entonces eso incrementó totalmente la carga de trabajo. El otro problema es el empleo. Yo diría que el rostro del trabajo informal es una mujer. Las mujeres no hemos logrado estar en el empleo formal con todas las prestaciones que se requieren. Vivimos prácticamente en la informalidad y de eso sostenemos casi el 40% de los hogares mexicanos. Es increíble. Somos un país que tiene a las mujeres sin prestaciones sociales en empleos informales, sosteniendo prácticamente a la mitad de la población mexicana. Esto es verdaderamente increíble, lo cual nos señala que las mujeres llevan doble, triple jornada, en las noches seguramente hacen las labores del hogar, en la mañana salen a trabajar, hacen lo que pueden para sostener a la familia. Y el otro dato duro es que solo 2 de cada 10 niños que requieren una pensión reciben una pensión, es decir, la mayor parte de los hombres no participa del sostenimiento de hogares donde las mujeres se han quedado con los hijos a mantener. La otra, por supuesto, es la agenda de violencia. No podemos dejar de señalar que la mayor parte del país está en alerta de género. Hay estados que tienen hasta 3 alertas de género en materia de violencia y que no pasa nada, porque los funcionarios, las funcionarias no se ponen a trabajar con seriedad en lo que les toca. La prueba es Uno de el ellos, Estado de ¿verdad? México. Veracruz, perdón doctora que le interrumpa, Veracruz es uno de ellos, me parece que tiene ya 3 Casi alertas. todo el país, en todos lados está solicitada la alerta de género, pero 2 de manera particular tienen varias alertas de género. Chihuahua es una vergüenza nacional, Ciudad Juárez, y sigue estando entre los municipios con más alta. Ahora el tema ya no son los asesinatos de las mujeres, sino los asesinatos de las niñas que el narcotráfico usa para transportar droga o para pornografía infantil. Entonces estamos viviendo realmente una desesperanza. Yo creo que nunca como ahora nos hemos sentido las mujeres totalmente indefensas. Y las encuestas te señalan, las mujeres no estamos bien ni dentro ni fuera del hogar. Estamos aterradas por lo que sucede. Yo diría que también estamos tristes, pero también estamos muy enojadas por lo que está pasando, muy enojadas, y eso se refleja en nuestras manifestaciones y se refleja en nuestras protestas, y frente a eso no hay diálogo.
hay una instrucción del presidente de no tratar nada con las feministas ni con los colectivos de mujeres. No hay diálogo, no hay manera de presentar una propuesta porque no quieren. La secretaria de Seguridad ha señalado claramente que no va a dialogar. Esto me parece gravísimo, no es un asunto personal. A las mujeres las asesinan, no importa el partido político al cual pertenezcas o no pertenezcas. No es un asunto político, es un asunto de humanidad. Entonces yo diría que en este momento, sobre todo, dos agendas cubren la mayor parte de las preocupaciones. La agenda de cuidados, que nos permita por lo menos aligerar un poco y tomar medidas con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad de adultos mayores, y la otra que tiene que ver con la violencia, pero no podemos omitir la económica. Las mujeres no pueden seguir siendo el único sostén. Yo cuando veo este país económicamente, con una visión de economía, veo a las mujeres cargando con palos la estructura de todo este país. Y quiere decir que en cualquier momento esos palos se van a romper, porque no puede la economía informal seguir excluyendo, seguir teniendo esta situación, y no puede la economía no garantizar mínimos en materia de asistencia social y seguridad social. Sin duda son muchos los pendientes que tenemos, han sido duros los golpes en manera de retroceso a los que hemos llegado las mujeres el día de hoy, 8 de marzo. Angélica de la Peña, también me gustaría escuchar qué tenemos que hacer, qué políticas públicas, cuáles son los pendientes desde tu perspectiva. Por supuesto, estoy segura que coincidirás bastante con la doctora Patti, pero me gustaría escuchar, por supuesto, los tuyos y preguntarte también algo en particular. ¿Cuál es el papel que la ciudadanía y las mujeres tenemos que seguir jugando, de redoblar esfuerzos e incluso tal vez para exigirle a este gobierno y al que sea, porque como bien dice la doctora, no es una cuestión de colores ni de partidos, es una cuestión de humanidad. A las mujeres las están y nos están asesinando todos los días. ¿Qué tendremos que hacer entonces para redoblar esfuerzos y exigir que se garantice nuestra seguridad, que se garanticen nuestros derechos políticos, económicos, sociales y todos los derechos que nosotras como ciudadanas, como seres humanos y como mexicanas tenemos? Coincido totalmente con Patti. No tiene desperdicio todo lo que ella ha apuntado. Agregaría una cuestión que parece que es fundamental, que se nos olvida a la hora de que se diseña la política pública, las acciones gubernamentales. La discriminación contra las mujeres tiene que ver porque somos mujeres. Me parece que eso es estar viendo un estadio totalmente distinto, un enfoque totalmente distinto respecto de cómo resolver el problema estructural de discriminación contra las mujeres que nacen como mujeres, mueren y siguen estando en una situación oprobiosa. Eso ya no podemos seguirlo permitiendo. Si bien hemos identificado que este problema estructural y sistémico tiene que ver con un patriarcado que tenemos que seguir trabajando para erradicarlo, para educar de manera distinta a los niños, a los jóvenes, pero también a las niñas, ¿sí? Es decir, empoderarlas para que para que salgan de ese papel de sumisión, de pasividad, de opresión. Pues me parece que es importantísimo seguir insistiendo en que México, porque nos interesa hablar de México, no hay política de prevención. Tenemos muy claramente expuesto en las exposiciones de motivo de todas las leyes y reformas esto que yo acabo de decir. La discriminación contra las mujeres tiene que ver por ser mujeres. Nos extendemos, hablamos de una perspectiva de género que tiene que ver que hay una preponderancia de un hombre contra la mujer. Lo decimos con toda claridad. Hay una desigualdad entre hombres y mujeres que tenemos que trabajar y, por supuesto, erradicar para garantizar una igualdad sustantiva. Lo decimos, lo escribimos, lo señalamos con toda puntualidad. Pero hoy no basta atender los problemas que viven las mujeres, que sufren las mujeres. Necesitamos que se haga una política de Estado fundada en la prevención
que tiene que ver con el cambio de la situación que lleva a las mujeres a seguir estando en la sobrevivencia y seguir estando en la perpetuación de este tipo de comportamientos que sabemos que ahí están porque los tenemos debidamente identificados. Por desgracia, hoy tenemos que estar trabajando en la restitución de lo que se ha perdido, en la restitución de los derechos que teníamos ganados y que ha explicado muy bien Patti, y necesitamos ahora, junto con nuestra agenda, que creíamos que ya habíamos logrado avances, pues ahora tenemos 3 pasos hacia atrás, tenemos que seguir trabajando para restituir lo que hemos ganado y este gobierno ha retrocedido. Y finalmente, me parece que hay que pensar de manera clara sobre qué es lo que tenemos que hacer. En una democracia que todavía tenemos inscrita, y la defensa del INE tiene que ver con eso, necesitamos usar el voto para la restitución, para el trabajo de contradiscriminación, para lograr la igualdad sustantiva, para las políticas de prevención que nos lleven a un cambio por el que estamos pugnando las mujeres para ser realmente, ejercer realmente todos nuestros derechos como sujetas de derechos a las que nadie puede cuestionar nuestros derechos desde que nacemos. Y por supuesto, me parece que hay que decirlo con toda puntualidad, necesitamos utilizar el voto para lograr llevar a los espacios de poder y de decisión. Perdónenme que insista mucho en eso, porque allí es donde se deciden las cosas. Allí es donde vamos los que estamos afuera o quienes estamos afuera para que seamos escuchadas y se plasmen en las políticas legislativas, de allí a las políticas públicas, de allí también a la verificación de que se cumpla que se cumpla con la ley por parte del Poder Judicial. Es decir, restituir este Estado de Derecho que hoy está sufriendo un grave retroceso y en un peligro terrible de ser totalmente manoteado por parte de quien hoy quiere seguir insistiendo en restaurar su 4T y nos puede llevar a una situación muy adversa. Lo que no hagamos hoy, lo que no decidamos hoy, va a tener una repercusión en el futuro inmediato y por lo tanto, mi conclusión es que hay que ponernos las pilas y hay que seguir trabajando, salir a las calles y sobre todo hacer uso de nuestro voto para restituir el estado de cosas. Así es, Angélica, se nos ha terminado el tiempo. Definitivamente el panorama, pues como han podido escuchar, pues no es un panorama que se pueda celebrar, que se pueda festejar, es un panorama preocupante, pero pese a ello creo que el llamado es doblemente urgente a participar. Todas y todos los ciudadanos del país debemos hacerlo. Las mujeres, de verdad, cuando lo hacemos, cuando exigimos nuestros derechos, avanzamos. Pese a los obstáculos, los volveremos a vencer, los volvamos a quitar y seguimos avanzando. Esa frase que siempre escuchamos cuando estamos hablando de temas de mujeres, de Michelle Bachelet, cuando nos dice que cuando una mujer participa en la política, cambia a la mujer, porque por supuesto te cambia escuchar, estar en las calles, ver la situación de otras mujeres, sentirte tan empática y pensar que si fueras tú, ¿qué harías? Por supuesto que te cambia como mujer, pero cuando participamos todas en la política, lo que logramos cambiar, por supuesto, es la política y justo como nos comenta Angélica, de eso se trata, de incidir, de llegar a los lugares donde podemos tomar decisiones, donde podemos legislar con perspectiva de género y donde podemos hacer que los avances se respeten, que no se les den para atrás y que sigamos avanzando y no nos vayamos como los cangrejos. De verdad, las invito a que participen, que pese al escenario, pues no caiga el ánimo, que lo hagamos aún con mayor ímpetu,
porque definitivamente nuestras niñas necesitan también de nuestra lucha, así como nosotras hemos podido también gozar de muchos logros como el de las sufragistas, el poder elegir, poder ser electas, es un derecho que gozamos hoy y que no fue fácil tampoco. Definitivamente tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros, en nuestras manos como mujeres para las generaciones futuras, que estoy segura que todavía van a venir con un chip más fuerte de lucha y de defensa por los derechos de las mujeres. Muchas gracias, doctora Patricia, muchas gracias, Angélica. Me ha dado mucho gusto conversar con ustedes justo el día de hoy, un día tan importante para las mujeres, no solo hoy, todos los días, pero hoy que lo tomamos justo como un momento de hacer activismo. Les agradezco mucho, Angélica, gracias por tu participación. Muchas gracias, Gaby, por invitarme y un honor estar aquí con Patio en la Mente. Doctora Patricia, siempre es un placer también escucharla. Gracias por estar con nosotras. ¿Tiene mute, me parece? Sí. Tiene mute su micrófono, doctora. Hoy no es mi día. Listo. Muchas gracias, Gaby. Saludar también a Angélica y pues invitar a todas las mujeres a marchar, a protestar, que se oiga nuestra voz, que se oiga nuestra fuerza, y como dice Angélica, y que votemos por nuestros intereses en el proceso electoral que se avecina. Gracias. Muchas gracias, gracias a las dos. Y bueno, pues continuemos haciendo uso de todos los espacios de los que podamos para alzar la voz, para demostrar que aquí estamos, que pese al escenario vamos a seguir defendiéndonos, vamos a seguir luchando por nuestros derechos hasta que se les haga costumbre que a las mujeres no se les toca y que a las mujeres no se les violenta, a las niñas se les respeta, a las niñas no se les toca, la violencia no es normal. Por favor, si tú en casa, en tu trabajo, en el ambiente en el que te rodeas, ubicas alguna situación de violencia, levanta la voz, no te quedes callada. Ahora hay muchas herramientas que podemos utilizar, acude a un sitio, llama, escríbenos por supuesto si así lo deseas también, pero no te quedes callada. Yo sé que el miedo de pronto paraliza, pero juntas de verdad podemos vencer muchos miedos y muchos obstáculos. La violencia no es normal. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por compartir este programa. Yo soy Gabriela Juárez y como siempre es un gusto estar con ustedes.